Hablemos primero de los personajes que están detrás del personaje principal de Marta Borrero Parra. Porque a pesar de que no le reconozco protagonismo, sí reconozco que tiene cierta importancia. Y en este caso pues estamos hablando de Trinidad Oliva y de Johnny Aves García. Pues pasa que estos personajes y muchos otros dentro de la novela tienen el mismo motivo, el mismo leitmotiv, que se puede leer en varios pasajes de la novela, que es justamente la circunstancia de la caída en desgracia. Encontramos pues que esta novela, además de narrarnos las pillerías, los vandalismos de estos personajes en el tema, digamos, de la violencia política, de la manipulación mediática a veces de nuestras democracias, o nuestras incipientes democracias de esos tiempos, pues no se agota en eso, sino que hay escenas en las cuales estos personajes pues se les ve caer en desgracia y son frecuentes. Y esto pues alcanza no solamente a estos personajes que se pueden denominar los villanos, los antihéroes, sino que a lo largo de toda la novela encontramos esa característica repitiéndose en muchos pasajes. Vemos pues la caída de desgracia de Arbenz, vemos la caída de desgracia de aquel al que le dio el golpe Arbenz, o sea, del golpista de Arbenz. Vemos la caída de desgracia de otros personajes que están vinculados a los personajes centrales o principales. Por ejemplo, el padre de Marta, lo vemos caer en desgracia. Vemos caer en desgracia también incluso hasta al ex marido de Marta. Y pues vemos que esto es como una constante, es una historia de caída de desgracia, tiempos recios. Encontramos pues un momento que se reparte en diversos episodios de la novela, donde hay una especie de clímax de villanía, o de clímax de, digamos, de epicidad. Pero después de eso vemos que la caída en desgracia ocurre luego. Es una especie como de novela antiépica. Incluso, por ejemplo, pues vemos que los dictadores, los villanos máximos, Trujillo, Castillo Armas, en general todos ellos caen en desgracia junto con estos dos personajes, con Trinidad Oliva y con Johnny Aves, pero también aquellos personajes que quizás nosotros no considerásemos tanto como villanos, como es el caso del padre de Marta Borrero. Y pues esta es una circunstancia, es una cosa muy frecuente dentro de la novela. Y vinculado también con este tema, ya que estábamos hablando sobre los personajes principales de Trinidad Oliva y de Johnny Aves García, que en cierto modo están vinculados detrás de Marta Borrero Parra, perdón, vemos que su caída en desgracia es tratada de cierto modo con mayor grado de detalle y ofrece algunas notas singulares e incluso patéticas. En ambos personajes encontramos que cuando estos caen en desgracia, cuando pierden aquello que les hace poderosos, que también es el poder en sí mismo, pues ocurre que ellos se descubren como cuestionándose su propia virilidad. Se ven cientos episodios en ambos personajes en los cuales cada uno de ellos presume que ha perdido la potencia sexual, y vemos pues aquí una especie de paralelismo, de simbolismo entre la pérdida de la potencia sexual y esa pérdida de poder. Y yo digo que es particular y es recurrente en estos dos personajes porque en cierto modo están vinculados, es casi como si fueran, por decirlo de alguna manera, el mismo cuero del cual se hicieron esas dos correas, y vemos esa circunstancia que los define. Yo diría que es eso, justamente los define, o sea, define esa banalidad, esa
digamos, esa falta de solidez moral, que no solamente es moral, sino que es una falta de, de fuerza interior que hace pues que estos personajes se derrumben totalmente cuando están carentes de poder, porque es justamente es eso lo que los define y es eso lo que les hace vivir, de tal manera que cuando lo pierden, cuando se ven privados del poder, pues estos personajes se derrumban y manifiestan de manera patética esta situación a través de esta preocupación y pues es algo significativo, es una especie como de forma de vernos o de hacernos ver de Vargas Llosa la animalidad, la bestialidad, la esencia casi digamos reptiliana, perdón, de estos personajes, pues se ven reducidos a sus funciones básicas. Son seres que no tienen mayor trascendencia que las funciones básicas, que las funciones de comer, reproducirse y vivir, sobrevivir de una manera u otra, esa vida espantosa a la que se ven reducidos y que quieren de cierto modo implantar y hacer, hacer vivir a otras personas. O sea, esta circunstancia hace que estos personajes lleguen a tener esa situación. Son personajes muy básicos, diríamos, en mi país, en el Perú. Y pues esto es algo que los define y es algo que quería hacer notar en esta reflexión que estamos llevando a cabo. El tema de la sexualidad en Vargas Llosa siempre ha sido un tema muy frecuente desde sus primeras novelas. Yo incluso podría decir, exagerando seguramente y con muy poca razón, que Vargas Llosa es incluso hasta un escritor con mucha vena freudiana. Yo sé que suena como una estupidez, una tontería y una exageración de mi parte, pero algo de eso hay, me parece. No porque haya que psicoanalizarlo, ni haya que buscar situaciones escondidas dentro de su novela, representaciones, sino porque el tema del sexo es muy importante en Vargas Llosa y a través del sexo se puede comprender muchas de las intencionalidades y de los deseos, inclusive hasta de las características esenciales de sus personajes. Y en ese punto pues quería, bueno, ya hice notar hace un momento cómo el tema de la potencia sexual hace que estos personajes sean de alguna manera representados, son bestias, son seres reptilianos, son pues finalmente en cierto modo parásitos. Pero también existe una circunstancia muy interesante respecto al otro personaje de esta triada importante de personajes principales que hay en esta novela, y es que esto corresponde al personaje de Martita o Marta Borrero Parra, las tres formas como se le denomina en esta novela, y es justamente también definida a través de su sexualidad. Hago notar una circunstancia muy interesante. Marta es un personaje que se desenvuelve muy bien en este mundo de traiciones, de maldades, de iniquidades, y parece ir siempre para adelante. Se puede decir que al final de la novela nos queda la sensación de que es la única que resulta indemne de todo lo que se narra en la novela, porque finalmente los demás resultan destruidos, resultan aniquilados, los dictadores caen, los demócratas también son reducidos a su mínima expresión, los esbirros llegan a tener muertes indignas, infames,
dignas de su propia condición humana, y pues al final vemos como una especie como de apocalipsis en torno de toda la novela. O sea, no hay personaje que sobreviva, que trascienda de alguna manera como una señal de éxito, como una señal de pervivencia. Sin embargo, perdón, con respecto a Marta vemos lo contrario. Tan es así que la vemos incluso al final de la novela, es una especie de epílogo que pone Vargas Llosa al final de su libro. Y la vemos pues contradictoriamente a lo que existen los demás personajes, pues la vemos triunfante. La vemos triunfante, pero sobre todo la vemos persistente. O sea, la vemos. Quiere decir que todavía existe, que todavía está viva. Y esto es mucho más trascendente de lo que ustedes pueden imaginarse, o de lo que podría imaginarse un lector que se acerca por primera vez a la narrativa complicada de Vargas Llosa. Porque esto nos da un índice. Yo creo que justamente aquí es donde ocurre esta suerte de confusión a la que ha sido inducido Vargas Llosa por algunos de sus lectores no informados, y que resulta en el destino de Marta. Vemos pues que finalmente Marta es el personaje que termina en cierto modo sobreviviendo a todos los demás. Y yo creo que es por eso que se la confunde con el protagonista. Porque estos lectores poco avisados se están confundiendo el destino de Marta con su protagonismo. No son lo mismo. Y yo creo que más bien Marta es en cierto modo una figura principal que por medio del contraste nos ofrece esa característica de los demás, de esta especie de parábola sobre un sueño fallido. En esta novela se puede decir que no hay ni ganadores ni perdedores. Al final hay un largo lamento. Es el lamento por lo que pudo ser y no fue, por el tiempo pasado, por las oportunidades perdidas, por los muertos. Y finalmente pues lo único que tenemos es a Marta, viviendo muy bien, sobreviviendo, siendo feliz a su modo. Y esto tiene razón, porque es justamente el contraste de Marta el que nos hace darnos cuenta de justamente la situación de desierto, de sueño frustrado, que es en cierto modo lo que transmite la novela, de esta posibilidad de democracia que pudo ser y no pudo ser, de que lo que quisieron los que se opusieron a esta aventura democrática, y que también resultaron vencidos por su propia necedad, por su propia iniquidad, representa. Finalmente vemos que al final en la novela todo es fallido, todo es frustrado, todo es doliente, y pues esto se ofrece con mayor facilidad a través de ese contraste, como decía, con Marta. Y Marta es un personaje también simbólico. No es la damisela en apuros, pero es algo así como una especie de, diríamos, es difícil de definirlo, es como una especie de, digamos en términos mitológicos, si lo quisiéramos denominar, es una especie como de diosa de la venganza, como una especie de virgen contradictoria de la justicia, de la moral, pero no en ese sentido, sino más bien en el sentido negativo. Es el personaje que en cierto modo trasciende y derrota a los demás. Por eso, o sea, es una especie como de diosa de la venganza, una especie de diosa de la victoria,
pero una diosa de la victoria, una diosa de la venganza algo retorcida. Y sucede pues esto que este personaje tiene características muy particulares. Yo creo que lo que define a Marta es justamente el aprovechamiento, el uso de su sexualidad para poder ascender y mantenerse bien en el poder, tener privilegios y tener una vida muy, muy bonita, muy, muy buena para ella. Y es ese punto justamente el que hace que Marta sea, digamos, tan importante en la novela. Tan es así que podríamos decir que existe un antes y un después también dentro de la biografía ficticia, ficcionada de Marta. Pues si tenemos en cuenta que es la sexualidad lo que hace que este personaje sea importante, sea trascendente, hay un punto en el cual aparece esa sexualidad. Y yo creo que ese punto es el que divide, el que es una especie de parteaguas en la biografía de este personaje. Antes de esto pues vemos a Marta acompañada de 2 varones y después de esto vemos a Marta también acompañada de otros 2 varones, una dualidad, por decirlo de alguna manera, una especie de trinidad narrativa. Antes de que Marta pierda su virginidad a los 15 años, pues vemos pues a Marta acompañada de su padre, que es quien adora a Marta, y de su futuro seductor, el que se vendría a ser su marido posteriormente, a quien obligaron a casarse después de que la desflorase. Y pues estos 2 personajes como que la acompañan hasta ese punto. En ese punto, cuando hay una especie como de bautizo iniciático que está representado en el tema de la pérdida de la virginidad, la desfloración de esta mujer, pues el personaje de Marta empieza a evolucionar hacia otro nivel, hacia otras miras. Pero no deja de ser importante ese punto, porque es justamente la pérdida de la virginidad, la desfloración de Marta, la que hace o induce y los personajes lo dicen, la que induce al abismo a estos 2 personajes, tanto al padre que a partir del momento en que su hija quedó deshonrada, desflorada, pues se derrite, se convierte en un ser mustio, un ser amargado y termina prácticamente empezando a morir desde ese momento, como también en el caso de su desflorador, del que se convertiría en su marido, que simplemente por el hecho de haber incurrido en ese pecado tan fuerte como es el tema del sexo, el tema de desflorar a la Virgen, empieza, digamos, a ser visto de manera negativa por aquella sociedad conservadora, cae en desgracia, deja de tener esa posición que tenía antes y no se recupera finalmente, al final termina destruido, termina siendo un paria en la sociedad. Entonces vemos que existe esa situación. Se puede decir que en cierto modo es la sexualidad de Marta, o el inicio de esa sexualidad, la que produce la desgracia de estos personajes. Y una vez adquirida la sensación, la situación su situación de diosa sexual en algún modo, de diosa vengativa, con esos atributos de cierto modo sensuales que tiene y que ella explota para ascender, pues aparecen los otros 2 personajes. Hay un momento en el cual empieza a evolucionar hacia eso. Aparece un personaje lateral, que es el personaje del futuro amante de Marta, que es el dictador Castillo Armas, pero aparecen los otros 2 personajes, que son en los cuales incide la narrativa, que es el caso de Trinidad Oliva y el caso de Johnny Aves. Y se puede decir que en cierto modo, pues, Marta le sobrevive aplicando sus propias armas, y que en cierto modo, pues, en este juego, como decía aquel bolero de los años 50, en el juego de la vida, ella termina venciendo y los vence a los otros 2, y los vence y finalmente termina pues coronada como la diosa de la novela, como la protagonista, la victoriosa. Y eso es una cosa muy importante, es algo que quería
que quería hacer notar en esta pequeña charla que tenemos, pues. Sobre el tema de los personajes se puede decir muchas cosas. Yo no quisiera extenderme más en esta pequeña charla que hemos tenido, que ya no es tan pequeña, que ya está durando más de lo que yo había calculado. Pero sin embargo no quiero irme sin hacer una anotación final sobre este tema. Y es justamente una situación curiosa que ocurre en la novela, que es el hecho de que en esta novela existe un sueño frustrado, que es el sueño de la democratización y de la búsqueda de la igualdad y de la justicia social en un determinado país de Centroamérica, que es Guatemala. Sueño que es frustrado, aplastado, destruido, derruido de la manera más vil e infame. Y pues este sueño tenía un deseo, que era justamente, y un objetivo, que era justamente y un beneficiario, que era que esta población oprimida, humillada, literalmente despojada por milenios, por años, por décadas, por centurias, de sus derechos más elementales, es decir, la población indígena de Guatemala, pues llegase a ser reivindicada y llegase a tener un estatus de ciudadano dentro de un modelo liberal, capitalista, que les ofreciera las mismas oportunidades tanto a los poderosos, tanto a los pobres, que los tratase igual, vamos, no importa el origen social o el origen racial. Y este sueño pues es el que se ve frustrado, truncado, derruido. Y hay algo curioso en la novela, porque si podemos identificar algún personaje que representa a esta enorme cantidad de guatemaltecos, es el personaje de la ama de cría de Marta, que es la india maya Simula. Y es curioso porque es un personaje sobre el que no he escuchado decir mucho en los últimos reportajes que se han realizado, y yo creo que aquí había una omisión, es una omisión que quisiera explicar. Este es el personaje que representa justamente a estos indígenas, a estos futuros y frustrados beneficiarios por esta reforma agraria que no pudo ser, y es un personaje que es importante dentro de la vida de Marta. Es importante dentro de la vida de la familia del padre de Marta, y es un poco el personaje que ayuda, digamos, y que acompaña durante ese tránsito de vida que tuvo el personaje de Marta en la Guatemala antes del derrocamiento de Castillo Armas, perdón. Es un personaje que tiene tanta importancia que merecería pues una especie de epílogo, una anotación al final sobre qué pasó con él. Y yo veo aquí una especie de reflejo, algo que hace que la novela establezca un paralelismo entre lo que narra, entre esa revolución frustrada, con esos beneficiarios que nunca pudieron ser, y con este sueño que finalmente se diluye, se acaba, muere y es derrotado, y el destino de Simula, porque finalmente Simula termina desapareciendo, termina diluyéndose en la narrativa, no se sabe nada más de ella, así como como murieron los sueños de todos esos indígenas. En cierto modo, la forma como desaparece Simula de la novela, sin que se llegue a saber al final qué pasó con ella, si es que está viva, si es que está muerta, seguramente muerta, cómo murió, con quién se quedó al final, cómo fueron sus últimos días. Ni siquiera la vemos de anciana, como una persona envejecida. Es una especie de reflejo de eso, justamente de ese sueño que muere, que desaparece, y que con su desaparición termina invisibilizando a los beneficiarios, a los indígenas. Finalmente, cuando Simula
abandona la novela de alguna manera, por decirlo, pues también desaparece de esa manera, o sea, termina diluida, termina invisibilizada y termina siendo, me parece, un símbolo del destino de aquellos indígenas, de aquellas personas que vieron sus sueños frustrados. Pues bien, hubiera querido explayarme más sobre otros temas. Tengo algunas otras reflexiones sobre esta novela que me parece una novela muy interesante, pero bueno, no es posible, el tiempo es muy corto y pues hay que aprovecharlo de la manera más eficiente posible. Sobre la novela, yo, si me preguntaran si es que recomendase su lectura, yo diría que sí. Sí es recomendable leerla, es recomendable visitar esta novela por todo lo que acabo de decir. Es una novela, pero no solamente es una novela, sino que es una reflexión muy interesante. Y es una reflexión que nos hace un liberal totalmente convencido de lo suyo. Es una opinión muy informada, es una opinión que también puede ser incluso hasta en cierto modo debatible, pero yo creo que es una opinión que es importante tomarla en cuenta. Bueno, no me queda más que finalmente agradecer por vuestra atención, por su atención, y dar un pequeño mensaje personal. Quiero permitirme estos últimos instantes para hacer algo muy personal. Quisiera que, bueno, yo sé que este es un canal muy pequeño, yo soy una persona que no pretende tener demasiados seguidores, no pretende tampoco ganar mucho dinero en estas jornadas que tengo frente a la cámara, frente a YouTube, pero sí quisiera hacer un pequeño favor, hacer un pequeño pedido. No sé, si algún día Vargas Llosa viese esta grabación, pues quisiera invocarle, quisiera pedirle, quisiera rogarle, quisiera solicitarle, por favor, manito, la próxima vez que tengas una presentación de libros, y si esta ocurre en Madrid, pues me encantaría, estaría muy agradecido si me cursaran una invitación a esta conferencia que quieras dar. Pues como diríamos allá en el Perú, pues una invitación a una conferencia tuya, Mario, a ti no te hace más rico, a mí no me hace más pobre, pues juégate pues una invitación para este humilde servidor, pues. Juégate una invitación, varón. Sé legal. Bueno, pues espero que les haya gustado la conversación y pues les espero en otra próxima oportunidad. Muchas gracias y suscríbanse a este canal y síganme viendo. Hasta pronto.